Oremos. Querido y buen Padre, Señor mi Dios, usted que mora en lo más alto y sublime de los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. En el cielo cuenta la grandeza de su amor y aquí en la tierra, Señor, también un grupo de sus hijos, Señor. Queremos alabar y glorificar su santo nombre. Querido Padre, únjanos con su Santo Espíritu, Señor. Utilícenos, Señor, en esta mañana para hablar de su santa palabra, querido Padre. Necesitamos, Señor, conocer, necesitamos entender muchas cosas que no comprendemos. Querido Dios y Padre, gracias por todas sus bendiciones y el amor que usted nos tiene. Señor mi Dios, en esta mañana, Señor, clamamos, Señor, y pedimos que sea usted, Señor, dirigiendo todo, Señor. Perdónanos, Señor, todo lo malo, límpienos de toda maldad, Señor. Porque nosotros, Señor, no somos nada, Señor, sin usted. Así que en esta mañana pedimos que sea usted dirigiendo todo. Gracias, querido Padre Celestial, por todo. Solo imploramos todo esto en el precioso nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ya, ¿me permiten un segundito? Muy bien. Si no, listo. Bueno, vamos a estudiar, mis hermanos, lo que hemos estado estudiando. Está está muy bonito, mis hermanos, conocer los principios, cómo se empieza. Muchas veces nosotros no conocemos. Y este gran movimiento adventista, saben que está muy bonito e interesante. Está muy bonito e interesante porque hay cosas que nosotros no conocíamos, no sé si ustedes, pero me he estado gozando leyendo, me he estado gozando viendo todo esto, mis hermanos. Qué bonito que es aprender, qué bonito que es aprender. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla, mis queridos hermanos. Permítanme un segundo, que si no, el otro día no me salía bien. Ahí sí. Otro día no me salía bien. Ahí, aquí está. Ya. El gran movimiento adventista. Hemos estado aprendiendo, mis hermanos, y qué bonito que es conocer los inicios, los cimientos, porque cuando uno va conociendo, uno va aprendiendo. Y sinceramente yo les digo que yo pensaba, cuando ustedes les ingresan a la iglesia y todo eso, y uno piensa solamente en la hermana Juárez. No sé quiénes de aquí también piensan, solo la hermana Juárez. Y miren que ha habido bastantes personas, ha habido bastantes hermanos, mis hermanos, y ha habido el capitán y muchas cosas que ustedes ya lo han visto y me pareció tan bonito, hermanos. Y conocer cómo han empezado, como conocer cuánta humildad ha habido y cuánto de nosotros todavía nos falta. ¿Sí? Cuánto de nosotros todavía nos falta mucho, mucho, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 17, mis hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 17. Palabras dichas en la visión. Sí, aquí yo les quería leer un poquito que me pareció interesante, sí, me pareció interesante.
lo que es el capítulo 17, la verdad avanzó bajo dificultades. Les voy a leer que decía, justo en ese tiempo los adventistas del séptimo día estaban aprendiendo de las escrituras. Yo creo que todos estamos aprendiendo también de las escrituras que el sábado, el cuarto mandamiento, era la señal o el sellamiento del Dios viviente y que había llegado el tiempo para la proclamación del mensaje del sellamiento de Apocalipsis 10 del 1 al 4. Y estaban diseñando medios. Y miren mis hermanos, estaban diseñando medios ellos. La verdad avanzó bajo dificultades. Y hay muchas dificultades incluso ahora. Y ahora vamos a ver muchas cosas, mis hermanos. Aquí nos dice, el testimonio y los mandamientos están vinculados y no pueden separarse. Esto viene primero, los 10 mandamientos de Dios. Él estaba complacido cuando su ley comenzó a ganar fuerza y los lugares devastados comenzaron a edificarse. La debilidad ha llegado a ser fuerte por la investigación de su palabra. Miren mis hermanos, aquí el Señor estaba complacido, dice, de que su ley comenzó a ganar fuerza. No sé si ustedes han escuchado que dice, no, ya los 10 mandamientos están abolidos, dicen por ahí muchas personas. Pero mis queridos hermanos, usted le dice, entonces es lícito matar, adulterar, es lícito. No, dicen, no. Solamente dicen el sábado. Imagínense, todo lo demás está permitido. Dice, eso sí, pero el sábado no, el sábado fue abolido. Pero hermanos, la Biblia dice, si uno peca en un punto, ya pecó en todos los días. Así lo dice. Y aquí mucha gente no. Y el Señor, mire lo que nos dice. Cuando dice esta investigación de la palabra, dice, llegó a ser fuerte. Y nos llega a nosotros a ser fuertes también. ¿Qué más nos dicen mis hermanos? La prueba ha sido breve. Es el sello. Está surgiendo. Se levanta, comenzando por el nacimiento del sol. Como el sol primero frío, se hace más caliente y envía sus rayos. Cuando recién va saliendo el sol, mis hermanos, usted lo ve, pero todavía no está muy caliente. Llega el mediodía, hermanos, y el sol es mucho más fuerte. Usted ya ve el sol resplandeciendo y también sus rayos van calentando cada vez más. Cuando se levantó la verdad, había poca luz en ella, pero ha estado creciendo. Oh, el poder de estos rayos. Crecen con fuerza. El mayor peso y la luz están sobre la verdad, porque dura para siempre cuando la Biblia se necesite. La palabra de Dios dura para siempre. Dice, la flor se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios dura para siempre. El mayor peso y luz están sobre la verdad, porque dura para siempre. Lo repetí, cuando la Biblia no se necesite, dice. Cuando la Biblia no se necesite, usted ya va a qué cosa? A recordarlo en su mente. Dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, hermanos, pero lo que hemos aprendido, lo que nosotros hemos aprendido, dice. Surgió en el este y comenzó como una luz pequeña, pero sus rayos son sanadores. Oh, cuán poderosa es la verdad. Es más elevada según entra en la tierra buena, pero aumentará hasta que sean hechos inmortales. Comenzó desde el nacimiento del sol y se mantiene en el curso como el sol, pero nunca se oculta, mis hermanos. Sabemos que el sol llega, declina y se oculta. Pero aquí el sol nunca se ha ocultado. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios, mis hermanos. Vemos
que ha declinado un poco y hoy se está pregonando, mis hermanos, con fuerza. Nuevamente se está avivando. El sol se está poniendo al mediodía con fuertes rayos. Después de salir de la visión, la señora White le dijo a su esposo, permítame un segundito. Ya. Miren, la señora White dice que estaba en visión. Estaba en visión. Y ella le dijo a su esposo, le tengo un mensaje. Tengo un mensaje para ti. Es como cuando nosotros nos dicen, hay que darle este mensaje al esposo. Y nosotros vamos a dar el mensaje. Imagínense que ustedes le dicen a su esposo, tienes que imprimir un periódico y repartirlo a toda la gente, aunque al principio será pequeño. Cuando la gente lo lea, te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que este modesto comienzo brotará raudales de luz que han de circuir o han de circular por todo el globo, o sea, por toda la tierra. Mis hermanos, ahora en estos tiempos ha circulado este periódico en forma de ¿qué? En forma de libros, en forma de libros. Y miren, aquí tenemos un pequeño panfleto. Aquí tenemos uno de los primeros periódicos que eran, dice que antes no era así como tipo periódico totalmente, era solamente unas páginas. Esa página se imprimía y se entregaba. Y aquí tenemos La Verdad Presente. Está en julio de 1849. Aquí tenemos volumen 1, número 1, publicado en Semi Monthly por Jaime White, por James White. Entonces aquí vemos cómo él hizo como Dios le mandó, porque solamente la hermana le dio el mensaje. La hermana le dio el mensaje. ¿Y cuántos de aquí somos obedientes cuando nos dan un mensaje? Ay, no me hacen todos la mano, dice. Muchas veces, mis hermanos, damos peros, tienes que predicar, tienes que hacer tal cosa, y ponemos el pero, hermano. Pero aquí vemos que él obedeció, y sabemos que ellos no tenían recursos, hermano. Pero ¿quién iba a hacer la obra? El Espíritu Santo. Cuando usted va a predicar, hermano, ¿quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo. Pero usted tiene que dar ese paso de fe, hermano. Usted tiene que decir, sí, yo voy a ir, yo voy a hacer con la bendición de Dios, porque voy a ir agarrado de la mano de Dios y yo voy a hacerlo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que obedecer, queridos hermanos, cuando el Señor nos manda algo. Los ángeles están reteniendo los cuatro vientos. Dios es el que sostiene los poderes. Los ángeles no han soltado, pues no todos están sellados, mis hermanos. Todavía aquí nosotros podemos leer en Apocalipsis 17:1 que nos dice la palabra de Dios. Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, sosteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Cuando se levante Miguel, esta agitación habrá terminado sobre la tierra. En verdad, ya están listos para tocar. Ya está lista la cosecha. Hay freno todavía porque los santos no están sellados. Si publican estas cosas que han visto y oído y la bendición de Dios seguirá, miren, el surgimiento es confianza y crece más y más brillante. Entonces, miren mis hermanos, todavía los ángeles, dice, están reteniendo los cuatro vientos, o sea, los cuatro ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste. Quiere decir, están reteniendo
por completo la tierra. Pero dice, cuando todos sean sellados, mis hermanos, los ángeles ya no van a retener los vientos. ¿Qué significa vientos? Destrucción. Significa que vienen tantas calamidades. Estamos viendo, mis hermanos, que están viniendo poco a poco, y no se han soltado todavía, mis hermanos. Y dice que va a ser un tiempo de angustia. Vamos a leer en Daniel 12:1, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amén. Los que se hallen escritos, mis hermanos. Yo digo, estoy en el libro, hermano, usted también diga, yo voy a estar en el libro, yo estoy en el libro, hermanos. Yo quiero estar en el libro. Para eso, mis hermanos, tenemos que prepararnos. Ahora, estar a cuentas con Dios. El Señor está pasando también los libros. Estamos en juicio, mis hermanos. Estamos pasando nuestros nombres. Estamos pasando nuestros nombres. Y tenemos que estar ahora, mis hermanos, preparados. Porque el tiempo es corto. Ahora, mis hermanos, el tiempo es corto. Y miren, eso entendieron los hermanos, que el tiempo era corto. Y se apresuraron. Así no tenían dinero. Dijeron, no, van a venir recursos. El Señor va a proveer. Eh, Les voy a contar una pequeña historia. Bueno, más adelante les voy a contar. Vamos a continuar. Dudoso desde el punto de vista humano. ¿Por qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros decimos, wow, ¿cómo va a pasar todo esto? Pero vamos a ver. Estas predicciones fueron hechas en 1848 respecto al surgimiento y la difusión de la verdad del sábado. Si se mira la situación desde el punto de vista humano de aquel tiempo, la razón diría, esta predicción nunca se podrá cumplir. Un hombre observó a uno de nuestros obreros poco después que hizo la predicción. Les tomará 144,000 años hacer todo lo que se propone. ¿Qué? Dirán, tres predicadores, el pastor White, su esposa y el pastor Bates, todos sin un centavo, solo con menos de 100 adherentes, todos los cuales estaban carentes de dinero, que salen con unos pocos centenares de ejemplares de un folleto de 80 páginas sobre el tema del sábado. Miren, aquí ya tenían. Y le decían, ustedes les va a tomar 144. Por eso desde el punto de vista, hermano, humano, para el humano no hay nada. Todo está perdido. Para Dios no, mis hermanos. No tenían dinero, pero confiaban en quién, en el Dios del oro y de la plata. El Señor dice, mío es todo, mío es el oro, mío es la plata, mío es todo. Así que mis hermanos, usted no tenga miedo. Ellos no tuvieron miedo, hermanos, y confiaron en ese Dios maravilloso, en ese Dios de lo imposible. ¿Qué más decir? Su posición ridícula, le decían, ay, qué, no, no. Mientras lo razonaban así, decían, imposible. No, imposible. Los que tenían fe en el mensaje y en el testimonio de éxito asegurado decían, en el nombre del Señor de Israel será hecho. Amén, mis hermanos. En el nombre del Señor de Israel será hecho. Y nosotros también debemos decir, en el nombre del Señor será hecho. En el nombre de Dios, hermanos, porque Él es el que hace la obra. Nosotros solo somos simples mortales, imperfectos, confiando en un Dios perfecto. Y confiando en sus fuerzas debe ser hecho. Confiando en las fuerzas de Dios. Confiando en el Dios de lo imposible, hermanos. Si usted tiene algo imposible, el Señor lo puede hacer posible. Nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Cómo se imprimió el primer periódico adventista del séptimo día? Desde el momento en que se dio este testimonio respecto a la obra de publicaciones, los observadores del sábado ofrecieron oraciones para que el Señor abriera el camino para la impresión del pequeño periódico.
La gran carencia era el dinero con el cual asegurar la publicación del primer periódico. ¿Cuál era la carencia aquí? Es el dinero. En el mes de junio de 1849, el pastor White tuvo la oportunidad de cegar 40 acres, 40 acres que son más o menos unas 16 hectáreas de pasto para forraje, con una guadaña de 75 centavos el acre. Entonces, miren, él tuvo la oportunidad de cegar. ¿De qué cosa? Estaba macheteando, podríamos decir en palabras de nosotros. Estaba cortando, macheteando este follaje. Y eran, mis hermanos, 16 hectáreas, que era bastante. ¿Y cuánto le iban a pagar? A 75 centavos por acre. Y de este modo pudo producir el primer número del pequeño periódico. Con esto, mis hermanos, pudo producir, miren, cada recurso que llegaba era, ¿qué cosa? Invertido en la predicación del Evangelio. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces estamos dudando. Ay, es que no me va a alcanzar. Es que no puedo. No, mis hermanos, ellos lo daban todo. Por eso es que el Señor nos dice, da todo. ¿Qué dio la viuda? Lo dio todo, mis hermanos. Y nosotros aún dudamos ahora de ese Dios de lo imposible, el Dios que nos sostiene, mis hermanos, porque es Dios quien nos sostiene. No somos nosotros, mis hermanos. Dios nos da todo y tenemos que confiar en ese Dios, mis hermanos, como ellos lo confiaron. El lector observará en la primera columna la palabra del pastor White, donde dice, miren lo que dice. El camino no está abierto para comenzar la obra hasta ahora. Y también pueden ver su sacrificio propio, lo que abrió el camino. Esto abrió el camino, mis hermanos. Esto, la confianza en nuestro Dios, mis hermanos, para comenzar esta obra que estaban haciendo. Y la obra ha seguido, mis hermanos. La obra continúa, mis hermanos. Y pronto está por acabar. La obra pronto está por acabar, mis hermanos. Vamos a ver el informe de la señora White sobre los primeros periódicos. La señora White dice sobre el comienzo de la obra de las publicaciones. Mi esposo comenzó a publicar una hojita en Midtown, a 13 kilómetros, 8 millas de Rockaway, Connecticut. Y a menudo caminaba distancias y volvía, aunque en ese entonces estaba cojo. Aunque estaba cojo, tenía que caminar, mis hermanos, 13 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros camina usted al día? Ay, ay, ay. Bueno, los que hacen deporte, decir yo sí camino unos 5 kilómetros al día. Pero miren, él tenía que caminar 13 kilómetros, mis hermanos. Cuando el primer número de la imprenta, cuando él trajo el primer número de la imprenta, todos nos arrodillamos alrededor pidiendo al Señor con corazones humildes y muchas lágrimas que bendijera los débiles esfuerzos de su siervo. Hermanos, los corazones humildes todavía nos falta, hermanos, estar agradecidos a Dios. Todavía tenemos ese egoísmo en nuestras vidas. Todavía no tenemos toda esa confianza en el Señor, hermanos. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial, porque Él es el que dirige, hermanos. Él va haciendo la obra. Luego, dirigió el periódico a todos los que en él pensaban, los leerían. Miren, hermanos. Luego dirigió el periódico a todos los que él pensaba los leerían y los llevó a la oficina de correos en un maletín. Entonces él cogió los periódicos que habían impreso, los llevó a las personas que pensaban que los leerían y los llevó en un maletín para llevarlos por los correos. Miren, queridos hermanos, cada número fue llevado de Middleton a Rockaway. Y siempre antes de prepararlos para la oficina del correo, los ponía delante del Señor y con oraciones fervientes mezcladas con lágrimas,
se ofrecieron a Dios para su bendición, para que su bendición ayudara a los mensajeros silenciosos. Muy pronto comenzaron a llegar cartas con recursos para publicar el periódico y buenas noticias de que muchas almas estaban abrazando esa verdad. Miren, queridos hermanos, con oración ferviente, con oración, con humildad y con lágrimas, mis hermanos, muchas veces hacemos unas oraciones livianas, hacemos tantas cosas, mis hermanos, estamos viviendo esos días en cuanto más debemos consagrarnos a nuestro Dios. Cada cosa que hagamos, llevarlo a los pies de Cristo, mis hermanos. Y Él es el que va a hacer la obra. Él nos está a nosotros, simples mortales, pecadores. Nos quiere transformar, hermanos, para que nosotros hagamos el fuerte pregón, hermanos. Ahora, muchas personas, así como en los tiempos abrazaban la verdad, la están abrazando ahora. La están abrazando ahora, hermanos. Se cumple la predicación del apoyo al periódico. Es con sentimientos más profundos que el solo interés que presentamos en las primeras páginas del primer periódico publicado por los adventistas del séptimo día. Entonces dice, con sentimientos más profundos, mis hermanos. Todo el volumen de la verdad presente, de Present Truth, consistía, dice, en 11 números de 8 páginas, con 2 columnas cada una. El material de la lectura de la página medía 4 pulgadas y 5 octavos. En total medía 11.7 centímetros. ¿Por cuánto? Por 20.4 centímetros, mis hermanos. Vemos una hojita, mis hermanos. Los números del 1 al 4 fueron impresos en julio. De julio, también acá, vemos agosto y septiembre en Middletown, Connecticut. Los números del 5 al 9 fueron impresos en Oregon, Nueva York. Miren, queridos hermanos, estos números, estos ejemplares fueron escritos, mis hermanos, de agosto, julio, agosto, septiembre. Y nosotros vemos ahí, mis hermanos, ahora tenemos los libros, mis hermanos, aquí nosotros podemos tener los libros que nosotros cogemos nomás y tenemos a la mano. ¿Tenemos en qué? En un día podemos tener un libro, hermanos. Y muchas veces no lo leemos, estas verdades, hermanos. Miren, queridos hermanos. Y están fechados en diciembre de 1849, marzo, abril y mayo de 1850. No era fácil en esos tiempos, mis hermanos. No era fácil, pero se hacía la obra. Tenían esa fe y esa confianza en Dios. El número 11 está fechado en noviembre de 1850. Miren, queridos hermanos, y fue impreso en París, en Maine. El número 6, el pastor White dijo, mientras publicamos los primeros 4 números, llegó suficiente dinero para pagar los periódicos. Se lo ha usado para pagar nuestros gastos, para ir a reuniones y se las ha asistido, dice, a las que ha asistido. Durante el año de 1849, bajo la influencia de estos periódicos y las labores pioneras del pastor Bates, muchos aceptaron la verdad en Vermont, Michigan y otros estados. Entonces vemos cómo la verdad avanzaba, hermanos, cómo la verdad estaba ahí. Y en contraste con la situación no prometedora de la obra de 1848, vemos que ahora, mis hermanos, estaba la verdad predicando y estaba avanzando. Consideramos unos pocos hechos que existían en 1905 y así podemos juzgar mejor el resultado de esta causa. Si tuvieron lo correcto aquellos que se oponían a los humildes orígenes del mensaje, o el Dios de los cielos habló por medio de su sierva acerca de la creciente, dice, fuerza de la obra del sellamiento, mis hermanos. Esta creciente obra del sellamiento.
El Señor, mis hermanos, quiere sellarnos en nuestra mente, en nuestro lóbulo frontal. Y aquí seguía la verdad presente, hermanos. Esta obra, el progreso de la obra de las publicaciones, esta verdad que ahora se proclamaba, se imprime casi en 40 de los idiomas principales del mundo, mis hermanos. Esta verdad que ahora se proclama y se imprime en casi 40 de los idiomas principales a todo el mundo. En lugar de los 3 ministros hay, contando los que son ordenados y los que tienen licencia, más de 600. Qué lindo, mis hermanos, que empezaron 3 y ahora hay más de 600. Además de centenares de otros que trabajan como médicos, instructores bíblicos, maestros y misioneros médicos. La literatura de la denominación está presentada en más de medio centenar de periódicos diferentes que se imprimen en casi una veintena de la casa editora ubicadas en donde, hermanos, en Europa, Asia, África, Norte y Sudamérica, las islas del Pacífico y Australia. Hermano, yo no sé si ustedes dicen, gloria a Dios, hermanos, donde empezó esta pequeña obra, ahora está alrededor del mundo y está ahora, hermanos, alrededor del mundo, porque la obra de Dios, mis hermanos, no se detiene. Aunque para el mundo parece locura, hermanos, para Dios todo es imposible, todo es posible. Lo que para el mundo parece imposible, para Dios es posible. En estas casas editoriales se imprimen más de 100,000 libros, panfletos, folletos de diferentes hermanos, folletos diferentes, hermanos. Ahora no solo se imprimen cositas pequeñas, se imprimen mucho, hermanos, mucho. Para obtener un ejemplar de cada uno, con las de un año, dice, se necesitan unos $340. En lugar de tener apenas un centenar de adherentes, hay cerca de 100,000 personas que se regocijan en la verdad. Verdaderamente, este mensaje, como el sol, está ascendiendo y podemos decir en el lenguaje del testimonio de 1848, el poder de esos rayos. Qué poderosos esos rayos, mis hermanos. Qué poderosos esos rayos. Que les voy a leer un poquito, mis hermanos, lo que nos dice. Durante los primeros 15 años de su ministerio, Elena de White escribió 7 folletos y libros. De estos primeros 2 y el último constituyeron el tomo de primeros escritos. Los 4 eran folletos que contenían testimonios y fueron publicados en 1855, 1856 y 1857. En su forma original, estos folletos sumaban 96 páginas y pueden leerse hoy en el primer tomo de los testimonios para la Iglesia y en partes selectas de las joyas de los testimonios. Vemos, mis hermanos, qué cosa. Que esto que eran unos pequeños periódicos, unas pequeñas verdades que iban poco a poco, ahora nosotros podemos tenerlo, mis hermanos, en folletos completos, en libros, porque Dios hace la obra. Al principio sin tener un centavo, sin tener cómo hacer las cosas, mis hermanos, el Señor, ¿qué cosa? Hace la obra. Vamos a leer Condición de las Naciones. Mientras el mensaje ha estado así avanzando, ¿cuál ha sido la condición de las naciones? Desde ese tiempo hasta ahora, los periódicos públicos a menudo han sido expuestos a declaraciones respecto a la guerra general que pronto habrá en Europa. Aunque ha habido conflictos por aquí y brotes por allá, el torbellino general se retiene a los 4 vientos, no se les permite soplar todos juntos.
hasta que los siervos de Dios seamos sellados en la frente. Los elementos de contienda y de guerra están allí, pero no comienzan, porque son mantenidos bajo el control. Es evidente para todos, mis hermanos, ya esos vientos están por venir, por eso es apremiante, mis hermanos, es apremiante para todos compartir estas verdades. Esto es evidente para todos. Henry Ward Beecher, no muchos antes de su muerte, se refirió al mantenimiento de tan gran ejército en Europa y en términos de extraer sangre de antemano, dice, por temor a que derrame. Compartió la situación entre las naciones con sus resentimientos y, con sus, y aminiosidad y sus actitudes amenazantes entre sí y en un encaminamiento, dice, causado por un grupo de hombres que apuntaban sus puñales hacia el corazón de los demás, pero sin atreverse a asentar el primer golpe, por temor a ser golpeado. Pero, dice él, algunos de ellos verán pronto el momento oportuno para atacar y luego producir el conflicto. Hermanos, el conflicto ya es el gran conflicto, hermanos. Aquí dice, el general Millet sobre los preparativos para la guerra. El general Nell Wilson a Millet de un discurso en una reunión masiva en Washington. En esta era la iluminada del progreso, dice, y la civilización refinada e inteligente. Estaríamos contentos de creer que las cargas y los peligros de la guerra han disminuido, pero por extraño que parezca, nunca había sido un tiempo en la historia del mundo cuanto tanta riqueza se ha dilipado en preparativos para una guerra, ni cuántos tantos millones de hombres entrenados, capacitados y disciplinados, armados con armas más destructivas, haya sido tomado de las avenidas de la industria pacífica como el tiempo actual. Nosotros vemos ahora, mis hermanos, que cada vez es más y más esto, porque vemos que esos vientos de guerra, esos vientos que vienen, hermanos, cada vez es más. Pero el torbellino de la guerra todavía se demora, mientras la obra del sellamiento sigue. Hermanos, ese torbellino ya está casi, por eso es el apremiante ahora, hermanos, apremiante. Solamente esto era, mis hermanos, que les quería, antes era una pequeña imprenta que había, hermanos, una pequeña imprenta. Pero qué cosa, mis hermanos. El Señor proveyó los recursos y nosotros debemos, mis hermanos, estar de la mano de Dios, porque la obra, mis hermanos, progresa. La obra continúa, mis hermanos, y nosotros tenemos que dar ese fuerte pregón ahora, mis hermanos, ese fuerte pregón. El Señor ha escogido a usted, a mí y a todos los que estamos aquí, hermanos. De una o de otra manera, hermanos, usted está predicando con su testimonio, con su manera de vivir, porque somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas, querido hermano. El Señor te está usando para su predicación, hermano. ¿Qué testimonio estamos dando? Tenemos fe y esa confianza que tuvieron nuestros primeros pioneros. Tenemos esa fe, esa confianza, hermanos. O todavía nos está faltando decir, es que yo no tengo. Ellos no tenían, dice, no tenían dinero, pero confiaron en ese Dios de lo imposible. Confiaron que esos pequeños rayos que salieron, hermanos, también están ahora predicando la palabra de Dios. Esos pequeños rayos, por eso dice, oh, el poder de esos rayos. Poderoso, hermanos, poderoso. Aunque haya oposición, aunque haya muchas cosas, hermanos, nosotros debemos continuar la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Les quería comentar algo pequeñito. Hay un hermano que también tiene una pequeña imprenta y dice que él empezó con esta pequeña imprenta y le regalaron, hermanos, le regalaron una imprenta grande. Dice que él iba a comprar una guillotina para cortar
Y el señor que le vendía le dice, mira, yo tengo esta imprenta, dice, yo te la regalo, pero si tú haces un galpón grande, porque necesitaba un galpón grande, una casa grande, puede ser un galpón grande para poder tener imprenta, perdón. Y el hermano dijo, ahora, ¿cómo consigo? Necesitaba $4,000 para poder hacer ese galpón grande, hermanos. Y él le dijo, mira, yo no lo estoy usando esta imprenta y me está generando gasto, porque yo la tengo arrendado en ese galpón grande, la tengo arrendado. El hermano se había ido al campo y tenía espacio donde hacer, pero el hermano necesitaba ese recurso. Hermano, con lágrimas en los ojos, este hermano, se llama Luis, este hermano consiguió los recursos. Dios le proveyó, hermanos. Y él tiene una imprenta. Y él llorando mandaba el video y decía, el Señor proveyó, el Señor proveyó. Hermanos, cuánto amor de nuestro Padre Celestial. Él es el que provee, hermanos. Él es el que hace la obra. Y mis hermanos, si a usted le impresiona dar una donación, si a usted le impresiona alguna cosa, decir, yo voy a predicar la palabra de Dios, hermano, hágalo, hágalo con firmeza, mis hermanos. El tiempo es corto. Cada vez, mis hermanos, se ve que más personas mueren y muchas sin conocer la palabra de Dios. Y nosotros somos, mis hermanos, los que tenemos que dar ese fuerte pregón. Dice que no se le dio a ángeles que predicaran esa palabra, sino a nosotros, simples mortales. Y debemos ser esos vasos de honra para predicar la palabra de Dios. Miren qué bonito, mis hermanos, como ellos, sin miedo, sin temor, sin dinero, dijeron, vamos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y ustedes, mis hermanos, estamos cómodos diciendo, sí, bueno, sí. Y no hacemos nada, hermanos. Todo el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué invertiste tus recursos que yo te di? ¿En qué invertiste tu tiempo que yo te he dado? Hermanos, es hora de levantarnos del letargo. Es hora de levantarnos, mis hermanos. El Señor te está llamando a hacer la obra. El Señor te está llamando y miren qué bonito que es de lo que está aquí, mis hermanos, conociendo, porque algunos no hemos leído esto, hermanos. Yo no he leído esto, mis hermanos, y yo me gozo en Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que Dios les bendiga y pongamos todo lo que somos, todo lo que tenemos a cuentas con Dios para que el Señor haga la obra. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Amén. Gloria Hermana a Jenny, Dios. termínenos con una oración, por favor, Amén. hermana. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Querido y buen Padre, Señor mi Dios, cuán agradecidos estamos, Señor, del amor y la misericordia que usted tiene con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por hacernos conocer. Gracias, Señor, por su verdad presente, Señor. Gracias, querido Padre, porque la obra continúa, Señor. La obra no se detiene. Querido Padre, úsenos como instrumentos, Señor. Úsenos como vasijas, Señor, útiles, querido Padre, para la predicación de su palabra. Querido Padre, tenemos una gran verdad por predicar. Muchas almas están áridas, Señor, y necesitan el agua de vida, querido Padre. El sellamiento es ahora, Señor. Ahora, Señor, que usted nos pide que hagamos, Señor. Porque, querido Padre, va a llegar el tiempo cuando ya no se va a poder predicar, Señor. Y ahora, Señor, es el tiempo indicado, Señor. Que podamos, Señor, salir henchidos de su palabra. Que podemos salir henchidos para poder predicar. Gracias, querido Padre. Y más que todo, Señor, pedimos humildad en nuestros corazones, Señor. Que seamos humildes, Señor. Y que usted sea, Señor, dirigiendo todo. Gracias, Señor, mi Dios, por todas sus bendiciones. Se lo imploramos, se lo pedimos, sin mérito alguno. Solo confiando en los méritos de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.